Gracias, ingeniero Peuchot, por la invitación y por la presentación. Gracias a la gerenta Nora González Turú, que es la que dinamiza y hace posible siempre todos los temas dentro de la Cámara de Comercio. Y gracias, Maxi, también por estar apoyándonos en esto. Y por supuesto, gracias a CAC y a la Cámara de Comercio e Industria de Salta, que, como sabemos, ha sido incansable en el desarrollo y en la representación gremial empresaria de 2 años, ya el 2021, el 2020 y el 2021, que han sido muy desafiantes, muy incómodos, pero bueno, se continúa en la lucha. Y acá nosotros, con la gerenta de Finex, yo soy el presidente de Finex. Finex es un advisor financiero, y a Inés es quien le toca liderar al equipo acá en las oficinas en Salta Capital. Porque también tenemos oficinas en Capital Federal, esto se hizo este año, así que también como emprendedor nos vemos en la misma problemática y hacemos lo mismo que le decimos a nuestros clientes, y hoy les vamos a contar a ustedes que tienen que hacer para poder sortear un poco mejor todos los desafíos que esta Argentina nos pone en el día a día, que son un montón. Seguramente estos desafíos van a tener solamente que ver con los temas financieros, que son vitales, pero no son los únicos. Las finanzas son el nudo Giordano de todo, porque uno puede tener un negocio que operativamente sea rentable, es decir, puedo comprar a uno y vender a dos, y eso está muy bien y seguramente vas a ser exitoso, pero si no manejas correctamente algunos conceptos financieros, podés pasarla mal, podés tener algún tipo de problema en esa gestión financiera de la caja. La presentación yo la voy a ir haciendo, vamos a ir hablando de diversos temas. Ana Inés Briones va a estar mirando el chat y colaborando y avisándome para poder evacuar las dudas que se vayan presentando. Los temas son varios. Habitualmente esto lo damos en una materia del posgrado en 25 horas. Vamos a tratar de condensarlo, de hacerlo rápido, por lo tanto van a surgir dudas y nosotros estamos muy predispuestos a poder evacuarlas en el transcurso de la conversación. Voy a compartir la presentación que tenemos para ustedes. Bueno, aprovecho mientras Álvaro prepara la presentación a ponerme a disposición de todos. Como dice Álvaro, es algo muy extenso, es entendible, y lo único que sí entendemos es que ustedes son empresarios y el día a día los lleva más a tener que ver lo que es un negocio que esto que es las finanzas, y para eso desde ya me pongo a su disposición y de todo lo que necesiten consultar en las oficinas de Finex, Uruguay 954. Yo generalmente estoy físicamente en la oficina y todo el equipo de 9 a 18 horas, o si quieren tomar nota de mi correo y teléfono, yo se los dejo en el chat. Bien, Anita, gracias. Herramientas financieras aplicadas a empresas le pusimos porque la verdad es que me gustaba poner escudos, formas de pelearlas, ¿no? Cómo recuperar los puntos de rentabilidad que perdimos, pequeños hacks, pequeños trucos para no caer en donde muchas pymes están cayendo, que en el default privado. Así que, pero bueno, quedó herramientas financieras aplicadas a pymes. Lo importante es entender, dentro ya metiéndonos en lo que nosotros hacemos, que es el mercado de capitales, que el mercado de capitales no es un lugar donde están solamente aquellos especuladores que destruyen un país, sino también están aquellas dos unidades, las empresas y las familias, y por supuesto el sector público, que son demandantes de fondos, es decir, que necesitan el dinero que algún otro ahorró. Si yo en mi empresa necesito financiamiento, ¿y dónde puedo conseguir ese financiamiento? En 3 lugares: en los bancos, en la calle, peligroso y caro, y en el mercado de capitales. Esos son los 3 lugares donde una empresa o una persona pueden conseguir financiamiento. ¿Quiénes dan el financiamiento? Aquellas otras unidades que ahorraron. Una familia, una empresa, o inversores institucionales como pueden ser, por ejemplo, las cajas de previsión social, las cajas profesionales, las compañías de seguro, que también son inversores muy fuertes del mercado, muy fuertes. Entonces, los fondos comunes de inversión también son inversores.
Ustedes, cuando la gente piensa de que no invierte en bolsa, no invierte en bolsa de una forma directa. Porque la compañía de seguro, donde yo tengo el seguro de mi auto, o mi seguro de vida, o mi ART, invierte a través del mercado de capitales. Lo hace, aunque yo no conozca y no lo sepa. Entonces, qué bueno es saber qué hacen con nuestro dinero aquellos que toman decisiones y cómo podríamos nosotros hacer. Perdón, yo voy a ir admitiendo a algunos que van entrando. Gracias, Norita, por el aviso. Las operaciones en el mercado están reguladas. Tanto en los bancos está regulado por el Banco Central y en el mercado de capitales por la Comisión Nacional de Valores. Nosotros, como agentes productores de la bolsa, estamos regulados por la Comisión Nacional de Valores, y esto les hago mención para que sepan que aquellas personas que los asesoran con relación a sus inversiones deben estar regulados y matriculados. Esto es para la protección de ustedes como inversores. El mercado del dinero lo maneja el Banco Central. Y después tenemos el mercado de capitales, donde existen emisiones primarias y mercados secundarios. ¿Qué significa eso? Que ustedes se enterarán, no sé, que ahora el Chaco está emitiendo una letra, emitiendo una deuda. Yo puedo participar de la emisión primaria, que tiene algunas condiciones, seguramente mejores que las condiciones que encontraremos en su mercado secundario. Y esto se lo cuento porque que es un tema técnico que lo damos en el posgrado, porque esto aplica a todo. Si hay alguno de los que nos estén mirando que es de repente un inversor, un desarrollador inmobiliario, o tiene propiedades, o está construyendo, podría pensar cómo es la segunda instancia de venta, cómo es el mercado secundario de la construcción, cómo son los mercados secundarios, qué beneficio tiene estar en el mercado primario, en la primera transacción, y qué beneficio tiene estar en esa segunda transacción. Esto tiene algo que ver con la coyuntura. Hoy tenemos las operaciones de dólar MEP y de dólar de contado con liquidación, que ustedes lo verán en los medios. Hoy en un rato vamos a estar explicando en Radio Mitre un poco más profundo este tema, que ha sido tema de discusión durante toda la semana. Es que vos tenés en Argentina hoy dólares oficiales, vale 100 pesos, imaginemos, por ahí. Después tenés dólares libres, pero bursátiles, el dólar MEP, que es un dólar físico, que puedes comprar con cualquier sociedad de bolsa, y tenés el dólar de contado con liquidación, o CCL. Bueno, hasta ahí transitamos en Argentina acostumbrada a esa rara normalidad, más el dólar blue, pero resulta que hoy, por limitaciones operativas, ya existe un dólar de contado con liquidación libre, y se empezó a mover, y eso empezó a generar algunas otras distorsiones. Entonces, atención, cuando la empresa vaya a querer operar dólares bursátiles con el activo con el que le opera. Tema técnico, después podemos volver sobre el tema. Yo quería hacerles mención para que lo tengan en cuenta, porque ha cambiado del sábado a hoy algunas cosas en Argentina. Ahí acabo de pasarles en el chat una página donde ustedes pueden ver la cotización en el momento, es la cotización de pantalla del activo en 48 horas de hoy día comprar la divisa exterior. Lo que también pueden ver hoy, adquirir la divisa es mucho más económico que salir a comprar el blue, más además de sumarle el aspecto económico, tenemos que tener en cuenta los aspectos impositivos y jurídicos de actuar con una divisa que sería el dólar blue que conocemos. ¿Todos podemos comprar dólares blue? Sí, obvio. ¿En qué cantidad y condiciones y qué es lo más rentable teniendo en cuenta nuestra capacidad impositiva? Es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí? Está muy bien la acotación, gracias Anita. Acá, en los mercados que operan hoy, que tenemos en Argentina vigente, están la Bolsa y Mercados de Argentina, el mercado abierto electrónico, donde operan los grandes jugadores, y el mercado argentino de valores. A las pymes nos interesa mucho el mercado argentino de valores porque es el ámbito donde se negocian los instrumentos de las pymes. ¿Qué instrumentos puede tener una pyme para financiarse? Cheques de pago diferido. Ahí les hago una acotación. Ustedes saben que cuando van al banco pueden vender un cheque de un tercero. Es decir, Anita me pagó, yo voy con el cheque de Anita y lo vendo en el banco. En la bolsa
yo puedo vender un cheque propio. Es decir, yo puedo emitir un cheque sin asignarle un destinatario y puedo ir a la bolsa y venderlo. Ahora le vamos a contar el mecanismo, pero en líneas generales funciona así. En la bolsa puedo vender cheques propios y puedo vender cheques hasta 360 días de vencimiento. De repente los bancos, los cheques más largos llegan a 120 días, 90 días, ¿no? Habitualmente ese es el plazo de vencimiento que los bancos nos toman esos cheques. Bueno, el mercado de capitales nos ofrece ir más largo en el plazo y también poder jugar mejor con las atomizaciones, es decir, con el monto que me agarran. Che, ¿cuánto puedo? En un banco puedo hasta 200 por quit. Seguramente en las SGR, en la bolsa, voy a poder ir por valores mayores. Otras herramientas, los pagarés bursátiles, que son como los cheques, un título ejecutivo, pero que el plazo va a exceder los 360 días. Anita, ¿tenés datos de mercado a qué tasas se están vendiendo cheques y pagarés? Sí, ahí te digo. Sí, es algo de entender que debido a la coyuntura actual política de incertidumbre pura que tenemos, el pagaré, al ser una herramienta de largo plazo para la Argentina, porque el largo plazo de 24 meses es solo Argentina y 36, no hay hoy día un volumen fuerte. Y otro dato importante es que el pagaré en general hoy día se utiliza más que el cheque en lo que es la divisa en dólares. Sabemos que en la Argentina no existen cheques en dólares, pero sí pagaré. El pagaré en dólares se paga en lo que nosotros decimos en la jerga, que es la comunicación, el tipo de cambio a 3.500, que es el tipo de cambio dólar mayorista. ¿Sí? No es que se va a pagar en dólares, sino es a su conversión, o el famoso dólar linked que se habla en lo que es fondos. ¿Sí? La verdad que tenemos meses de mucha iliquidez, teniendo en cuenta que estamos próximos a elecciones, pero tuvimos un mercado, por ejemplo, al 6% en dólares y 37% en pesos. Eso es lo que se vendió hoy, que lo pueden ver en la página del MAP. El MAP era el Mercado Argentino de Valores. Tomen nota de esta página, pueden tomar nota de las páginas de interés, que en este caso sería el Mercado Argentino de Valores, y bolsas y mercados argentinos. Les copio el link en el chat. También podemos vender factura de crédito. Factura de crédito electrónica. Ahí te comentarles un poco de la operatoria. Sí, la factura de crédito electrónica es una herramienta que se empezó a utilizar sobre todo en las grandes empresas. Tomó mayor caudal con la pandemia hasta que las pymes más chiquitas se ayornaron con lo que es la emisión y uso del e-check. Entonces empezó a tomar caudal. AFIP emitió una lista de grandes empresas, las cuales pueden emitir facturas que generalmente, al igual que el cheque, se explica la fecha de vencimiento y la fecha de pago como dos conceptos distintos, y uno puede endosarla al mercado de valores y venderla. La verdad que hoy día también por coyuntura es más líquido, que está saliendo más, inclusive esas mismas pymes se consideran como pymes de primera línea para las empresas. La pyme de primera línea es una pyme que la empresa de primera línea, perdón, es una empresa que por su capacidad propia puede financiar su cadena de pagos de proveedores de clientes. Entonces, directamente uno descuenta teniendo en cuenta la calificación de la que emitió, no la calificación del pague SA. ¿Sí? Claro. Que en general... Por ejemplo, Anita, ¿hay algún lugar donde vos, o pasar el listado de las empresas, las grandes empresas, de las cuales yo podría presentar la factura? Si, por ejemplo, yo le facturo a Central Térmica, o a Edesa, o a, no sé, a Agua del Norte, ¿puedo presentar la factura? Sí o no. Es bueno que los empresarios sepan dónde buscar el listado de las facturas para decir, bueno, yo tengo una factura de esta empresa, puedo acercarme al mercado de capitales para vender la factura, ceder la factura. Sí, ahora mismo les copio el link de donde se encuentra el listado, un listado propio, como les digo, de AFIP, donde ustedes pueden encontrar el registro de qué empresas son las que uno puede vender en el mercado de capitales. Estos son algunos agentes, pero que no solamente que sepan que existen regulaciones, y los agentes, las sociedades de bolsa se conocen como agentes de liquidación. No más que decir de eso. Ahora, si hay contadores en la sala,
seguramente están acostumbrados a ver la ecuación patrimonial de esta forma. Nosotros lo que buscamos es decir, en qué lugares vas a encontrar temas vinculados a la finanza dentro de tu ecuación patrimonial. Recién hablábamos de la forma de financiamiento que tienen que ver con el pasivo. Obviamente, hoy en Argentina ninguna empresa está saliendo a emitir acciones, pero en el futuro o en otros lugares del mundo, nuestras pymes o cualquier empresa puede emitir acciones. Hoy lo hacen solamente empresas tecnológicas, pero son emisiones privadas, donde se recauda capital y vienen a engrosar el patrimonio esas emisiones de acciones. Y después, en su activo, en el activo de una empresa, pueden encontrar acciones de otras empresas, obviamente con cotización o sin cotización, fondos comunes de inversión, títulos públicos, obligaciones negociables, dólares, que por ejemplo yo puedo comprar dólares en la bolsa y tenerlos dentro de mi activo, algunas inversiones de tipo global o criptoactivos o criptomonedas. Así miramos los financieros nuestra ecuación patrimonial. Un tema fiscal, un tema tributario, una herramienta tributaria muy interesante que está disponible hace muchos años. Esta ley la sacó Domingo Cavallo, pero la verdad es que no, hasta hace poco no estaban recibiendo inversores y se han ampliado los cupos. Las sociedades de garantía recíproca son instituciones del mercado que lo que hacen es, de un lado tienen un socio protector, es decir, un socio que pone plata, y eso estaba hasta hace poco muy acotado a grandes empresas con un alto volumen de inversión. Por ejemplo, en Asindar Pyme, que es una de las SGR más importantes, el principal socio protector es el Banco Santander. Del lado del protector, ¿cuál es el beneficio? Es que ese aporte que hago lo deduzco de la base de ganancias. Entonces, por ejemplo, tengo un monto muy grande que pagar de ganancias, tengo fondos líquidos, podría hacer un aporte a la SGR y ese aporte que hice se descuenta de la base de ganancias, con lo cual me estoy ganando el 30 o el 35% según la alícuota que me corresponde. También funciona para personas físicas. Como beneficio tengo ese ahorro fiscal. Adicionalmente tengo que voy a poder cobrar los intereses de lo que rinde ese fondo y lo voy a hacer de forma trimestral. La cobranza de esos intereses lo voy a hacer de forma trimestral. Y la tercera cuestión es que dentro de 2 años voy a poder llevarme el capital invertido. Es decir, primero tengo el ahorro fiscal, después cobro los intereses y después me puedo llevar mi capital invertido. Ese es el rol del socio protector. Del otro lado está el socio partícipe. Es del que hablamos hasta hace un ratito. Dijimos, ¿dónde consigue una pyme financiamiento? Bueno, en la bolsa. Está bien. Pero ¿cómo voy? ¿A dónde toco la puerta? Bueno, tenés que ir a un SGR, pedir que te califiquen. Cuando te dan esa calificación, te dicen, bueno, Finex, ustedes pueden descontar 1 millón de pesos de cheques propios. Bueno, bárbaro. Con ese aval me voy al mercado y en el mercado se transforma en dinero. Es un muy buen sistema, dado que las SGR son apalancadores financieros, es decir, por cada peso que reciban, pueden avalar hasta 4 veces el aporte recibido. Eso verdaderamente es una herramienta muy importante para el protector y para el que se financia, porque recién Aline decía, hablaba de la tasa, ¿no? Están los socios, hablaba de la tasa a la que se financia. Anita, si querés, puedes pasarle el link de la calculadora del IAMSE. Nosotros tenemos acá un ejemplo de esta calculadora, este Excel, que te dice, si el cheque de pago diferido fuera de 1 millón de pesos, la operación se produjo el 14 de mayo y el cheque vence el 30 de octubre, la tasa nominal, en este ejemplo está puesto al 30, Anita decía hace un rato que la tasa era 37, creo. Sí. Te da el monto que te acreditaría en la cuenta. Entonces, es una herramienta muy potente para el financiamiento de las pymes, que toda pyme debe tenerla en cuenta. Y hoy hay cupos para ser protector y hay necesidad de la SGR de calificar a las pymes. Anita, sí. Beneficios con esto, del tema tributario. Bien,
Y las pymes, la verdad que la SGR para mí, creo que uno de los inventos mediante una ley que amplifica en gran manera la economía y que permite que funcione todo, dando un beneficio por un lado en positivo y dando el beneficio al socio partícipe como al socio protector. ¿En qué lo beneficia, ya dijiste, al socio protector? En que puede deducirlo como si fuese un gasto, un aporte a un SGR. Nosotros si haríamos una inversión, lo tenemos que activar dentro de nuestro activo y no pasa a ser un gasto. Esa es la diferencia. O sea, por ahí nosotros decimos, bueno, tengo X cantidad de plata, si lo pongo en un fondo, yo voy a activar automáticamente esa plata en mi activo y me va a generar igual una base imponible. En cambio, en el caso de que va a un SGR, lo deduzco del costo, por más que tengo el mismo fondo, ¿sí? Sabemos que son fondos regulados, donde tenemos la tranquilidad de un portafolio manager que está haciendo las cosas como tienen que ser y que tienen años de experiencia en este tipo de administración. En cuanto al socio partícipe, que es el que viene a tener la necesidad de financiación, tenemos varios beneficios. Uno, el cheque que se deposita y se avala mediante un SGR no tiene impuesto a los débitos y créditos. Y al hacerse líquido en una cuenta comitente, no va a tener ningún tipo de retenciones de ingresos brutos. Eso ya en números, según el tipo de riesgo que uno tiene para rentas, ya implica más de un 3% directo, que es lo que tenemos cuando iniciamos. Además, que la generalidad de los cheques son vendidos a los fondos comunes de inversión propios que trabajan las diferentes ALIC, por lo cual el interés que nos cobran por descontar los cheques, ¿sí? Porque es un descuento el que se hace, no está grabado por IVA generalmente. Entonces, tenemos un 21%, a diferencia del banco, que no lo tenemos grabado sobre ese interés que nos van a descontar. Muy bueno. Lo dijiste muy rápido. Con los temas tributarios, me parece que todos necesitamos un repaso. Entonces, hablaste de el ahorro en términos de rentas y el ahorro en términos de impuesto al débito y crédito y de IVA, dijiste. Y de IVA. Tenemos los tres impuestos que nos graba una operatoria bancaria, además que no tiene comisión fija, ni tiene mantenimiento de la cuenta comitente, que por ahí es un montón, digamos, de fee fijos, sobre todo, que uno lo anualiza y genera mucha plata, que la pyme no tiene que hacer frente para poder hacer una negociación. ¿Qué es lo otro? En general nosotros pagamos esto, un mantenimiento en el banco, no usemos la cuenta, en la comitente y la calificación con la SGR, uno en la medida que tracciona va haciendo los costos. ¿Sí? Nosotros hablamos mucho del valor del dinero en el tiempo, entonces esto para nosotros es importante. Son pequeños granos de arena que suman, sí, pero llegan a ser un número bastante considerable cuando uno lo anualiza, ¿sí? Lo importante es transformar, gente, al área de finanzas o a las decisiones financieras de la empresa en una unidad de negocio adicional. O sea, hoy las finanzas de la pyme o las finanzas de la empresa pueden ser un factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Entonces, ¿cómo mirás la tasa? No, el banco me cobra barato, me cobró el 22 de tasa. Esa tasa es nominal anual. Ahora, me tenés que contar cómo es el costo financiero total con los impuestos incluidos. Y ahí es donde se pone compleja la cuestión. Bueno, como decía Anita recién, atención con rentas, con impuestos al débito y crédito y con IVA de los intereses. Atención también con las comisiones que se cobran. Y esto es muy importante. La comisión habitualmente en la operación bancaria, habitualmente, hay excepciones, habitualmente es una comisión fija. Entonces ponele, tengo un cheque que vence en un mes, 30 días, y la comisión es del 1, significa que es una tasa como que estás incorporando 12% anual a la tasa que estás pagando. Si estás en el 30 más el 12, estás en el 42. Entonces, atención con ese tema porque puede ser parte del fracaso del éxito. Otra cuestión importante es que estos cheques, los cheques que uno vende en el banco, pues a uno le informa como deuda financiera.
Esto hay para los contadores, si nos están mirando, puede haber algunas cuestiones de exposición de esto. Va a haber detalles en materia de exposición contable que te permita tener un balance, como decimos nosotros, financiero. No significa, en este caso, pagar menos impuestos por una exposición. Significa mostrar la información de una forma más ayornada a las necesidades de la empresa. ¿Qué significa esto? El año que viene tenés ganas de expandir tu negocio y tenés la oportunidad de cerrar el balance ahora. Y vos estás cerrando un balance con una exposición sin darle mayor importancia a la exposición de los números. Yo diría, miremos algunas cuestiones de exposición contable que nos permitan tener un balance que a los ojos de un analista financiero de algún banco o de alguna SGR esté mejor. En la norma argentina, les doy un dato, chicos, en la norma argentina, la RT, las resoluciones técnicas contables argentinas, no solicitan, no piden, no exigen la expresión del EBITDA. El EBITDA es la ganancia antes de intereses e impuestos y amortizaciones y depreciación. Pero el oficial de cuenta o el oficial de riesgo en un banco, en un SGR, lo primero que mira es el EBITDA. Entonces, la pregunta a los empresarios, ¿ustedes conocen su EBITDA? ¿Ustedes conocen su contribución marginal real? ¿Ustedes conocen el costo de su capital, del propio, y el costo del capital de tercero? Esas son cosas que hoy el empresario argentino necesita sí o sí conocer. Es decir, ¿cuál es el punto del empresario? ¿Qué necesitas conocer para el mundo que viene? Y bueno, de marketing, de redes sociales, de comercio internacional, bueno, de finanzas debe incorporar muchos conceptos financieros. Inclusive es fundamental lo que está hablando Álvaro, el conocer qué mira el analista de riesgos. Nosotros podemos crecer con nuestro capital hasta un techo, tenemos límites, ¿sí? Al tener el acceso al financiamiento de un banco, de un SGR, tenemos la posibilidad de maximizar nuestra producción. Algo que hacemos normalmente, sobre todo las pymes, es financiarnos con las FIP lo más que podemos, inclusive usamos esa herramienta tarde, porque cuando queremos descontar un cheque nos figura nuestro 931 impago y la deuda, y nos figura en antecedentes negativos, el veraz no baja el score, y nunca dijimos, y si entramos en término, en la moratoria, en el plan de pago, y no figura esto, yo tengo la capacidad, frente a un analista de riesgo, de parecer un contribuyente cumplidor. Y esto genera totalmente el análisis, porque el de riesgo no ves que vos no te endeudaste, ves que cuando te endeudas o tenés un compromiso lo pagás en término. Claro, muy importante. Después, miren el dato acá, ya vamos avanzando en las cuestiones de inversión. Ya vimos algunas cuestiones que tienen que ver con un escudo fiscal, con la eficiencia fiscal, y ahora les quiero mostrar algunas cuestiones vinculadas a la inversión. Existe un relevamiento de expectativas de mercado, le llaman REM, y eso se publica dentro del Banco Central. De la página del Banco Central, ustedes pueden entrar y van a ver lo que 50 consultoras, algunas argentinas y otras internacionales, dicen sobre lo que va a ser la inflación esperada para los próximos meses. Eso es muy importante a los efectos de las decisiones de inversión. Por supuesto, a los efectos de las decisiones también del negocio, ¿no? Porque cada uno sabe cómo reaccionan los precios en el costo de sus productos. ¿Sí? Por ejemplo, y esto, paréntesis, tiene que ver con la operación del negocio, no con las finanzas. Les recomiendo tener una curva del precio de costo de sus productos, o sea, de costo de adquisición si fuera el comercio, y poder contrastarlo contra las curvas, por ejemplo, de inflación, por ejemplo, de devaluación del dólar oficial, o de devaluación de los dólares libres, de los alternativos, para poder entender en una serie numérica, en una línea de tiempo, cómo ha reaccionado el valor de los costos con relación a esa variable que mido. Muy importante. Porque con entender ese pasado nos permite proyectar el futuro. Nunca las proyecciones, gente, son precisas, lógicamente son proyecciones y como tal seguramente va a estar errada. El tema es que la gimnasia permanente de la proyección les va a permitir acercar la puntería. Te agrego que no solo es la decisión de inversión, sino también la decisión de a qué tasa me financio.
Exacto. O sea, ¿qué tasa voy a aceptar como lógica y como absorbible y que me permite crecer en mi negocio? Nosotros hablamos mucho de endeudamiento sano. Entonces, si vos tenés a qué tasa se actualiza tu negocio, más tenés una proyección de la inflación, vos sabés si la tasa a la que te estás por endeudar es totalmente cumplible, te va a permitir crecimiento o te va a terminar de hundir en situaciones complicadas. Entonces, todo esto habla mucho de proyección, sabemos que lleva un tiempo y un análisis, pero realmente es necesario. Exacto. Bien, en este caso, les pusimos las expectativas de inflación anual del REM, y acá tenemos un promedio entre 48%, 42% para los próximos 12 meses. Si la tasa de plazo fijo está en el 36, ya me está dando la pauta que el plazo fijo va a perder el poder adquisitivo contra la inflación. Está claro que estas expectativas del mercado, este reglamento de expectativas, se va corrigiendo mes a mes, porque si tenemos 25 acumulado ahora, bueno, seguramente estas expectativas van a ir subiendo. Lo que tiene es que, atención con esa inversión, porque está al 36. Uniéndome a algo que dijo Anita recién, muy interesante también para ustedes, piensen lo siguiente. ¿Cuál es la contribución marginal? ¿Cuál es el margen de la unidad adicional de venta? Por ejemplo, vendo camisas, mi contribución marginal es del 50%. ¿Cuántas veces roto al año? Bueno, tengo 2 temporadas, roto 2 veces, por lo tanto mi contribución marginal es del 100%. Cualquier tasa a la que yo me financie menor que ese 100% estaría cubierta por esa contribución marginal. Por eso a veces uno se asusta por la deuda. La deuda no es mala en la medida que pueda controlarlo. Es como todo, es como Internet. Con Internet uno gana plata, se capacita, como acá, o se puede vender armas. No sé, la gente hace de todo con todo. No está mal. Las herramientas son de acuerdo a cómo lo utilicemos nosotros. Perdón. Quiero mover esto. Inflación. Vamos a los bonos, a los activos donde nosotros podemos invertir. Primero está nuestro negocio, y acá una llamada en paréntesis. Dicen que hay que tener 1/3 de su capital en tu negocio. Eso es lo más rentable, pero estás asumiendo todo el riesgo. Y muchas veces somos autoempleados. Si no trabajamos, no ganamos. El otro 1/3 de nuestro patrimonio en inversiones inmobiliarias. Eso nos da estabilidad de largo plazo, pero mal flujo de fondos, muchos impuestos y una baja liquidez. Y el otro 1/3 que queda en inversiones líquidas, que por supuesto, que le ganen a la inflación y que nos permita ser libres financieramente y eventualmente hacer buenos negocios, tanto en nuestro negocio madre o buenos negocios en materia inmobiliaria. Hay una vieja frase también que dice "the cash is king", o sea, que el dinero es el rey, y en finanzas lo podemos ver siempre. Lo podemos ver porque siempre surgen oportunidades. Siempre surgen oportunidades. Esto que le pusimos acá, fíjense lo que dice TIR. La columna de TIR es tasa interna de retorno. Eso es lo que rinde estos bonos. Acá les pusimos algunos bonos. Algunos bonos, los que dicen BADLAR, son bonos que van a replicar la tasa de plazo fijo, de un plazo fijo promedio en toda la industria de los bancos, de más de 1 millón de pesos y de plazo 30 días. Esa encuesta se hace todos los días y el Banco Central la publica, más un premio, más un spread. Bueno, esos bonos hoy están en el 45. Pero yo estoy todavía, como hay asimetrías de información, como no conozco, en un plazo fijo en el 36. Entonces la pyme, el empresario pyme de hoy, está, diría, casi obligado a empezar a tener nuevas herramientas que le den unos puntos de rentabilidad extra para pelear todas las batallas que nos toca pelear. Un dato importante que me gusta aclarar en este momento de finanzas, más en el contexto en el que estamos, que generalmente en momentos de crisis es donde más se mezcla el capital del empresario con el de la empresa. ¿Y qué sucede? Terminamos sin saber quién es de qué, o viviendo uno del otro, o al revés. ¿Qué sucede cuando uno invierte en la bolsa? La persona física tiene la capacidad de comprar una inversión y darla en garantía para que la empresa tome deuda.
y me genera un circuito cerrado, totalmente prolijo, donde cada uno sigue sabiendo qué es de cada uno. Porque si no, ¿qué pasa? Uno saca el plazo fijo, se descapitaliza, lo pone en la pyme le va mal, me debe la plata. Entonces, bueno, este esquema en la sociedad de bolsa te genera la posibilidad de crecimiento, sabiendo y separando lo que uno por ahí tiene. A mí me pasa como madre, pero siempre pongo el ejemplo, de tener el resguardo para la familia propia. Entonces, estos elementos tienen las sociedades bolsa, el mercado, que no lo tiene así el plazo fijo. Está bueno lo que dice Anita, vamos a repasar 3 cosas en materia de gestión patrimonial rápidas. Primera cuestión, esto de quizás la inversión financiera, tenerla en cabeza de una persona física, nos da algún tipo de protección patrimonial, pero también nos da eficiencia fiscal, porque la renta financiera en cabeza de una persona jurídica, una empresa, paga impuestos. Pero la renta financiera en cabeza de persona física no paga impuestos. Lo mismo le pasa a la diferencia de cambio. Entonces, atención con eso, porque yo podría comprarme una cartera de bonos en dólares o en pesos, ponerla en cabeza de la persona física y que funcione como un colateral para tomar una deuda en cabeza de la persona jurídica. Y cuando la persona jurídica se endeuda y paga intereses que son menores que la inflación, no solamente que licúa esa deuda, sino también que tiene un escudo fiscal por el pago de los intereses, porque el interés es un gasto que se computa como tal dentro del balance. Segunda cuestión, me asocio con Anita. Somos socios, estamos en las buenas, nos va muy bien, pero algún día Lucio, Anita tiene un hijo hermoso que se llama Lucio, yo tengo un hijo hermoso que se llama Valentín, que son amigos, se dicen primos, mañana no quieren seguir con la empresa. Entonces, ¿qué hacemos con Anita? Es que todos los años o todos los meses hacemos un fondo, lo dolarizamos y queda como un fondo líquido para que el que se quiera quedar con la empresa se quede con la empresa, el que se quiera quedar con los fondos se queda con los fondos. ¿Sí? No nos vamos a pelear. Vamos a hacer un fondo que sea nuestro retiro, nuestra jubilación. Porque los autónomos, seguramente acá hay muchos autónomos aportantes al régimen de autónomos, vamos a ser todos jubilados con un bajo monto, un muy bajo monto. Y la tercera cuestión tiene que ver con los seguros societarios. Sí, también pagamos una póliza que dice, por ejemplo, Finex vale $1 millón, ojalá, Finex vale $1 millón. Si yo fallezco, le van a pagar a Anita un monto tal que ella le pueda pagar a la viuda el saldo de las acciones. Para tanto, porque la viuda no sabe, no va a poder manejar este negocio tan complejo, y de esa forma puedo cubrir ese evento para no terminar siendo un causante de un problema. Entonces, son 3 cosas, gente, que tomar nota les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, tanto a ustedes en el futuro, darle beneficios tributarios y fiscales, y por supuesto, darle una tranquilidad familiar a los que más queremos. Acá les pusimos, este es un gráfico de dispersión que puso Anita de las tasas de interés. Tienen tasa del 50, tasas casi del 54 en algunos activos. Bueno, uno puede elegir una composición de todas estas herramientas. De vuelta a las curvas. Te corto un segundo. El mercado tiene, uno cuando hace un plazo fijo se ata una tasa, en este caso sería la tasa Butler. Cuando uno elige una cartera o diversifica, tenés la posibilidad de seguir los distintos instrumentos, porque inclusive nuestro comercio no se ata solo a un riesgo, sino que tenemos por ahí múltiples insumos que uno sigue en la inflación, el otro sigue a la devaluación. Entonces, bueno, también está esto de la diversificación. La frase popular es no poner todos los huevos en la misma canasta, te permite y te da margen de acción, que les pasa en el mismo comercio. ¿Sí? Siempre uno trata de diversificar, de profundizar, de tener mayores clientes, mayores proveedores para poder mejorar. Es parte del servicio la diversificación. Entonces, en esto tienen que trabajar ustedes también, diversificar sus finanzas. En corto, mediano y largo plazo. Siempre mirar lo distinto. Perfecto. Ahora les comentamos algo para aquellos que tengan deuda en dólares. No deben ser muchos, pero imaginemos que hay alguien que para la gestión de tesorería
si tenés una plefi de importación, acá pusimos el ejemplo $100.000, la tasa de cobertura, es decir, el costo de un seguro de cambio, esto, no sé, creo que el dato es viejo, Anita, creo que está un poquito más abajo, pero está alrededor del 30 y el 35%. Si yo puedo transformar una deuda en dólares del 4% en una deuda en pesos en 4 más 30, 34, usando seguros de cobertura, seguros de cambio. Eso es importante que lo sepan, porque si no, sentimos que cuando debemos dólares, lo único que podemos hacer es rezar fuerte para que el dólar no se dispare hasta que paguemos la deuda. Y la realidad es que en finanzas, para cada problema hay una solución, hay una herramienta. Eso es importante que ustedes en la gestión del día a día lo sepan. Y por último, y esto tiene que ver con una cuestión que todos los tesoreros tienen, es más y menos, y todos nosotros tenemos, porque nuestras tarjetas vencen el 14 y nosotros cobramos el sueldo el 1 del mes, es esa inversión de saldos líquidos. Por ejemplo, hoy es 1 del mes, cobré mi sueldo y el 14 vence. ¿Qué voy a hacer con el dinero? Hay aplicaciones, Mercado Libre, aplicaciones que te remuneran un monto. Habitualmente esas aplicaciones como Mercado Libre te remuneran la mitad de lo que podría ser una tasa. Utilizan fondos que en la jerga los llamamos tema cero, de rescate inmediato, que rinden a tasas de hoy un 20%. Ustedes vieron recién en las tasas de pesos que el rendimiento está muy por encima de eso. Muy por encima de eso. Entonces, pero bueno, la gente dice eso es cómodo, lo rescato en el día. Una tesorería, imaginemos, hoy es miércoles, hay que pagar el lunes algunas facturas o unos cheques, entonces hoy podría invertir hoy y rescatarlo el lunes para pagar esa factura. Nosotros lo que decimos es, che, ¿por qué no te animás a duplicar el rendimiento asumiendo desde la tesorería una gestión más activa? Pero sin asumir riesgo. ¿Cómo es? En vez de usar un fondo tema cero, utiliza un fondo de rescate en 24 horas. Se llaman en la jerga tema 1. Esos fondos rinden el doble, habitualmente, hay que elegirlo muy bien, que el fondo tema cero. Entonces me dice, pero pará, porque yo no sé cuándo voy a necesitar la plata. Entonces ahí la gestión de tesorería lo que tiene que hacer es afinar al lápiz y ver cuáles son los vencimientos promedio históricos de cheques por día. Ordenarlo. Entonces mira, bueno, un día, o el vencimiento de un día, tenerlo en un fondo tema cero si querés. Pero el resto de los vencimientos, tenerlo en un fondo tema 1, rinde el doble de interés, rinde el doble de tasa. Entonces, muy importante que la tesorería le saque agua a las piedras, pueda mostrarle al gerente general, al dueño de la empresa o a sí mismo que aplicando herramientas financieras, proyectando bien, puede lograr rentabilidades adicionales muy importantes. Sí, es un dato cómodo que genera un momento incómodo en la pyme, porque tenemos que adecuarnos, y es dificilísimo y lo entiendo. Pero inclusive yo trabajo mucho con el apoyo a las pymes, más que Álvaro, te genera, si vos suscribís a un fondo y te surge una situación de necesidad urgente, el mismo fondo es sujeto de caución y que yo te adelante parte de los fondos. Entonces se puede resolver un momento urgente y no ser temas 1 siempre si tenés el momento urgente. Y de las cuentas comitentes pueden salir y check para pagar a tu proveedor, que buen entonces ya el movimiento, tu transferencia no te va a cobrar el 0,6. Entonces vas a hacer una muy buena administración. Ahí está, qué bien. Acá tenemos un ejemplo práctico donde vemos un fondo de un banco que arrancó con 2 millones, en el plazo de 30 días de un año, hizo 558.000 pesos de rentabilidad, usando tema cero, en otro caso usamos un tema 1, y logró 756. O sea, la diferencia fue del 35% de rentabilidad. Atención con eso, no es menor el dato para que la tesorería afine su lápiz. Anita dijo algo muy rápido, que debe ser off the record, pasó muy rápido, espero que esto se tome bien. Nosotros, las cuentas bursátiles, como decíamos, no deben tener, algunas tienen, pero habitualmente no tienen, costos de mantenimiento. Segunda cuestión, son vehículos de inversión. Es decir, nosotros, esas cuentas lo que hacen es
estar fondeadas para tomar decisiones de inversión. Anita contó que esas cuentas por ahora no están alcanzadas por el impuesto a los débitos y créditos, con lo cual pueden ser utilizadas eventualmente para pagos. Habitualmente no se hace, pero se podría hacer. Y otra cosa que dijo también es, atención que si vos tenés, imagínate, $100.000 en un bono americano, en el activo libre de riesgo por definición, y no querés venderlo, tenés ese activo, que rinde un 1%, un 1,5%. Y de repente necesitas financiamiento por 10 días, 7, 5 días, cortito el financiamiento, no querés vender. Bueno, se puede utilizar ese activo para tomar una deuda. Se llama caución tomadora. ¿Qué tasa está la caución, Anita? Aproximadamente el 35%. Bien. Bueno, ya me dicen por la cucaracha que estamos llegando al final. Nos quedan pocos minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos a disposición. Como también decía Anita hace un minuto, tenemos nuestros contactos quedan para que puedan contactarse con nosotros. Estamos también en Instagram, en @fine_sa. Y nos encanta hablar de finanzas porque estamos convencidos de que es la forma en que nosotros y las pymes podemos dar una pelea que hoy la llevamos bastante mal, ¿no? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Te hago una consultita. Sí, Manuel. Tengo una posibilidad, yo soy contador, y hay una empresa que me planteó una posibilidad sobre comprar un terreno. Y me decía el tema de las tasas, de sacar un crédito, ¿cómo se puede comparar el retorno teniendo en cuenta que también está el índice CAC, que no tiene un interés, pero tiene una actualización, digo? En el caso de comprar un terreno poniendo la mitad y después 40 cuotas, 30 cuotas con el índice CAC, ¿cómo lo puedo comparar con las tasas reales de todas las, digamos, la alternativa que vos me dabas, o del crédito bancario que puede llegar a surgir, o de algunos de garantizar que tienen también una tasa del 37? ¿Cómo se hace esa comparación cuando no tengo una tasa porque necesito que pase una inflación para saber el índice CAC? Está bien. A mí me parece siempre interesante decirle al cliente, miremos los flujos de fondos. Así, no quiero que te compliques con el flujo de fondos. Mira, no voy a tener problema con el flujo de fondos, me sobra plata. Perfecto, listo. El terreno. ¿Estás comprando un terreno en una zona a desarrollar o ya desarrollada? Segunda pregunta. Sí, estoy comprando un terreno a desarrollar. Entonces, la tasa de crecimiento de ese activo tendrá que ver no con CAC, sino con el valor futuro del metro cuadrado comparable. Es decir, che, un lote al frente que está desarrollado vale tanto, listo, ya tengo el upside esperado. La tasa, y por el lado del financiamiento, ahora te cambio el lado del financiamiento. Por el lado de la tasa en pesos, yo hoy digo, Emanuel, dame todo lo que sea por debajo de la tasa de inflación. Los periodos como el 89, 91 y 2001 han sido grandes periodos de licuación de pasivos. Grandes periodos de licuación de pasivos. Si ya sabemos eso, ¿qué estamos esperando para tomar deuda por debajo de la tasa de inflación? Claro, coincido. Perfecto. Gracias por la pregunta, Manuel. No, a vos por la respuesta. Entonces, el partido en Argentina está bueno, Manuel, decíamos, esta es la licuación de pasivo y por otra parte la dolarización. Los CDRs han sido en el último tiempo la forma de dolarizarse para aquellos que no pueden comprar dólares, caso de empresas que tienen planes de pago, que son importadores o que tienen restricciones, han sido la forma de dolarizarse. También para los que son más optimistas, hay bonos argentinos que tienen 20% de tasa de retorno, y por otro lado, esa tasa de retorno tan alta hace que nuestras empresas valgan cero. Entonces, si alguno dice que tengo un proyecto de inversión que quiero evaluar, o la evaluación de una empresa, cuánto vale mi empresa, temo decirles que las empresas hoy en Argentina valen cero por la tasa a la que descuentan. Pero bueno, esto es una coyuntura que seguramente pasará. Lo que tenemos que pensar es de qué lado de la noticia nos paramos, porque siempre hay ganadores. Pero muchas gracias por los respetuosos a todos, por haber compartido con nosotros este momento. Quedamos a disposición para lo que gusten. Nos esperamos, como decimos, en las redes sociales, porque las finanzas no duermen nunca. Argentina está siempre planificando, ¿no?, y sacando nuevas cosas. Así que los esperamos. Muchas gracias, doctora, a la Cámara de Comercio, y seguramente en los próximos meses estaremos en contacto para seguir
aportando nuestro granito de arena. Muchísimas gracias a todos, un gusto. Chao. Gracias. Excelente.